Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 1 de la unidad 3 de la asignatura de Protección de Incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de la sesión. Esta sesión va a ser un poco extensa. Vamos a ver dos grandes tópicos separados en 4 ítems para hacerlo un poco más sencillo. Primero, sistema automático de detección de incendios, factores ambientales que afectan la respuesta del detector, selección adecuada de un detector de incendios y sistema de rociadores automáticos. Bueno, sistema automático de detección de incendios, ¿ya? Estos corresponden a las medidas activas para el control de incendios, ¿ya? Recuerden que hay medidas pasivas y activas. Las pasivas están orientadas directamente a la distribución de la empresa, del emplazamiento de la organización, de la infraestructura con respecto al entorno. Y las activas que son las propiamente tal, tanto para detectar o controlar el incendio. También incluyen distintos factores como la organización del incendio, capacitación, entre otras cosas. Bueno, básicamente los detectores son dispositivos instalados en los edificios con el fin de descubrir e informar la presencia de fuego, en casi forma inmediata a su inicio. Los dispositivos detectores pueden ser automáticos o bien pulsadores manuales. Estos son activados por personas. Son de varios tipos y su forma de activación se basa en diferentes principios físico-químicos. Los más conocidos de estos son los siguientes. Tenemos los detectores térmicos, ¿ya? Que estos detectan temperatura cuando se le da por efecto de las llamas. Por lo tanto, es el principio de funcionamiento de los detectores térmicos. A su vez, estos se clasifican en dos tipos, los de temperatura fija y termovelocímetro, que salen bastante más explicados en extenso en el documento. Luego tenemos los detectores de humos, ¿ya? Estos se clasifican en dos tipos, de detectores ópticos de humo o fotoeléctricos y los detectores iónicos, ¿ya? Bueno, los primeros básicamente funcionan con un modelo de dispersión de luz, ¿ya? Que cuando ve que hay una variación de la luz emitida por presencia del humo, se activa, ¿ya? Y tenemos los detectores iónicos de humo también, que estos funcionan mediante una cámara de ionización, ¿ya? Que al haber una descompensación de dichas cámaras se produce una detección, por lo tanto funciona más o menos de esa forma. Luego tenemos los detectores de gases, que tenemos gases que detectan básicamente los gases de combustión, ¿ya? Así que cuando se produce una combustión, recuerde que no solamente se producen gases propiamente del humo, también se van produciendo, o sea, aparte del humo se producen gases. Y estos gases, ¿ya? Son los que se detecta básicamente y activándose su funcionamiento. Y los detectores de llama, ¿ya? Que estos básicamente se clasifican en tres: los infrarrojos, los de luz ultravioleta y los combinados, que son luz ultravioleta más infrarrojo, ¿ya? Todos estos tipos, ¿ya? Básicamente funcionan con reacciones que se producen con el ambiente. Recuérdense que cuando ocurre un incendio, la mezcla de gases, además del humo, tiene distintas componentes. Y esto funciona al detectar dichas componentes por diferencias lumínicas o diferencias de reacción. De ahí que se diga que todos estos tipos de detectores son procesos físico-químicos. Recuerden, muchachos, que la idea del detector o de la detección es que sea el primer indicador de que se produce un incendio, ¿ya? Por lo general estos también van conectados a un sistema de control automático de incendios, en este caso de los detectores de humo, térmicos de gas y de llama, pero cuando se pulsan manuales es también para dar el aviso para que se pueda producir un control de manera manual de un incendio. Bueno, factores ambientales que afectan la respuesta del detector. Ya. Las condiciones ambientales que condicionan la selección, localización y capacidad de respuesta de los detectores, además de la elección o emplazamiento inadecuado de un tipo de detector,
pueden crear problemas que van desde la ausencia de alarma hasta excesivas falsas alarmas. Si colocamos, por ejemplo, un detector de humo en una cocina, pero a la altura de la misma cocina, a la altura de un horno, esto es lo más probable que se vea afectado su funcionamiento, ¿ya? Porque va a empezar a arrojar exceso, va a empezar a arrojar falsos incendios, a la vez que los detectores térmicos. De ahí que su instalación tiene que ser de una manera específica, ¿ya? Por lo general normada por el fabricante. Ahora bien, tenemos el ambiente circundante, ¿ya? Que también va a influir la detección. Esto básicamente se puede dar también en los detectores de ultravioleta, ¿ya? Por ejemplo, si se colocan en lugares que se realiza soldadura al arco, va a detectar falsos incendios, ya que este tipo de soldadura genera este tipo de radiaciones, ¿ya? Lo otro concepto que también puede afectar la función de la respuesta del detector es la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Bueno, donde existe ventilación forzada no debe colocarse el lugar donde el aire de los difusores puede diluir el humo. ¿Ya? Recuérdense que esto funciona con una concentración. Si hay aire acondicionado, esta concentración va a variar. Por lo tanto, puede afectar el, la respuesta de esto. ¿Ya? También el problema principal también es con lo que es la calefacción y ventilación, ya que pueden aumentar la temperatura, ¿ya? Haciendo que la temperatura de activación de estos elementos sea mayor, ¿ya? Por lo general se recomienda que hay una temperatura estándar que uno fija y sobre esa temperatura se apliquen 14 grados para que estos se puedan activar. Entonces, si hay aire acondicionado, se va a facilitar la llegada a esa temperatura, por lo tanto se pueden activar de manera falsa. Y si hay aire acondicionado, esta temperatura quizás no se puede alcanzar tan rápidamente. Por lo tanto, son dos factores principales que pueden afectar el funcionamiento correcto de la respuesta de un detector. Ahora bien, la selección adecuada de un detector de incendios. ¿Esta de qué depende? ¿Ya? Recordemos, muchachos, que siempre hay una etapa de planificación, ¿ya? Que la planificación me va a decir, en función de lo que yo tengo, es lo que tengo que utilizar. Es un principio súper básico, pero muchas veces no se emplea mucho. Bueno, al planificar un sistema de detección de incendios, los detectores deben elegirse teniendo en cuenta los siguientes factores: tipos de fuegos potenciales que pueda producirse, ¿ya? O sea, si tenemos fuegos que lo más probable me van a originar humo, yo no puedo colocar un detector de llama. Un poco lógica. Las posibles fuentes de ignición. No saco nada con colocar un detector que funciona a base del ultravioleta si tengo soldadura al arco. Condiciones ambientales, ¿ya? Ver bien el tema de las ventilaciones, de qué pasa con la calefacción, etc. ¿Ya? Que recuerden que esos también son factores que me regulan o me dicen qué instalar. Y el valor de la propiedad a proteger. ¿Ya? Si un edificio que contiene oficina donde se guarda información valiosa, hay que pensarlo en colocar o no colocar. En este caso, debe colocarse por el riesgo que implica la pérdida de dichas cosas, ¿ya? También deben colocarse en función de lo que uno también tiene almacenado. Si uno tiene sustancias altamente explosivas, es necesario tener esto en cuenta. Ahora bien, sistema rociador automático, ¿ya? Esto, muchachos, es el otro conjunto de medidas activas de control de incendios, ¿ya? Estos son efectivos una vez que se detecta el incendio. Si se detecta el incendio, el rociador pasa a cumplir su función. Básicamente, los rociadores automáticos consiste en una distribución de agua a presión mediante una red de tuberías que cubre el lugar a proteger, y lo que están conectados a rociadores o sprinklers, ¿ya?
Esa es también la otra modalidad, rociadores o sprinkler. Bueno, sprinkler es la denominación en inglés que se le da a los rociadores. Bueno, estos son dispositivos específicos diseñados para descargar el agente extintor en forma de lluvia. Su apertura es individual y se produce al alcanzar una temperatura determinada. ¿Ya? O sea, hay una temperatura de activación para dichos extintores, perdón, rociadores, que en este caso esparce un agente extintor. Ahora bien, ¿cómo es el principio de funcionamiento? El agua llega a los rociadores a través de un sistema de tuberías, ¿ya? Por lo general, estas son suspendidas en el techo. Los rociadores están situados a determinada distancia a lo largo de ellas. El orificio de los rociadores automáticos está normalmente cerrado por un disco o caperuza, sostenido en su sitio por un elemento de disparo termosensible. Claro, está el sistema que está sellado. Este se ejecuta, ¿ya? De ahí que sea un elemento de disparo termosensible, que se activa con el calor, y tiene donde está el chorro, en vez de caer directo, cae sobre una pieza metálica, lo cual permite que esto sea un sistema de rocío. De ahí su nombre de rociadores automáticos, ¿ya? Cabe destacar, muchachos, que los rociadores automáticos tienen una similitud con los sistemas de detección, ¿ya? O sea, una cosa detecta y una cosa controla. Son cosas muy distintas que ambas pertenecen a todo el tema del manejo del riesgo de incendios. Pero sin embargo, existen algunos sistemas rociadores que vienen con detectores de temperatura para su activación. Ahora bien, ¿qué es la activación? Es la activación del calor lo que sirve de base a la respuesta de los sistemas de rociadores. Específicamente, los rociadores, ¿ya?, van a activarse dentro de una temperatura, ¿ya?, como la tabla que está más abajo. Esta básicamente me menciona la temperatura de activación, ¿ya?, y la temperatura máxima en el techo. Recuérdense que cuando se ocurre un incendio en una habitación, hay diferentes temperaturas y diferentes concentraciones de gases. Luego viene lo que es la clasificación de la temperatura, ¿ya?, en función de sus rangos. Por ejemplo, de 59 a 77 grados Celsius es ordinaria, pero 343 ultra alta. A su vez, esta clasificación de temperatura se clasifica en un código de colores y en el color de la ampolleta de vidrio, que es el que tiene el sistema, básicamente para identificar para qué temperatura sirve esto. Ahora bien, recuérdense que también la detección del sistema de control de incendio, en este caso de los rociadores automáticos, también va a depender del tipo de fuego que nosotros tengamos presente y de la temperatura que pudiese llegar a alcanzar. ¿Ya? Recuérdense que también esto tiene, aparte de agua, mucho ocupan agentes extintores que van a depender directamente de la clase de fuego. Ahora bien, la normalización. Bueno, en el caso de nuestro país existe una serie de normas chilenas, ¿ya?, que no son de carácter obligatorio, pero sin embargo que si son citadas en algún reglamento o en alguna ley, pasan ya a ser de carácter obligatorio, ¿ya? En el caso de los sistemas rociadores automáticos, los sistemas sprinkler, existe una norma chilena que es la 2095, que viene básicamente de la serie 1 al 6, donde parte la parte 1, que en este caso viene a ser la 2095/1, hasta la 6, que es la 2095/6, y que especifican distintas componentes de esto. Por ejemplo, la terminología, equipo y componente, diseño, plano y cálculos, entre otros. Ahora bien, existen ciertas condiciones específicas. Lo que tenemos acá nosotros, las condiciones que muestra esta lámina, están directamente asociadas a lo que es la mantención, ¿ya? Sin embargo, hay condiciones específicas que hay que cumplir tanto por lo que me establece el fabricante como por lo que me establece la serie de normas de la NSH 2095 o la familia de estas normas, ¿ya? Un punto principal es la comprobación integral, de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso, ¿ya?, verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma. Prueba de la instalación de las condiciones de su recepción. Una vez que estos
elementos son instalados, hay que probarlos. Y esto también aplica para las redes húmedas y las redes secas. Las mantenciones, las cuales tienen que estar dentro de un programa de mantención, las pruebas periódicas que nosotros hagamos del sistema para ver si está en condiciones apropiadas y otras condicionantes, ¿ya? También, por ejemplo, otra condición es que yo no puedo colocar, por ejemplo, cañerías de PVC si yo sé que la temperatura que se puede producir en un incendio es bastante alta. ¿Por qué se los digo? Puede que las cañerías de PVC se derritan y por lo tanto no va a haber una conducción de agua y no va a llegar el agua hasta los rociadores. Por lo tanto, el rociador no va a poder cumplir su función. Estimados alumnos, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Adiós.